Black Diamond, muchas gracias por el superchat que nos enviaste, mano. Siempre al pie del cañón. Nos pregunta que cuál es el criterio para definir como terrorista a una organización. Este es el sitio web oficial del FBI. El FBI pone estas definiciones de terrorismo y como terrorismo internacional nos dice que son los actos criminales violentos cometidos por individuos y o grupos inspirados por o asociados con organizaciones o naciones extranjeras designadas como terroristas, patrocinadas por el Estado. Bajo esta concepción, ha definido que Irán apoya grupos terroristas, que Siria o Libia los apoyaban, y todo aquel que se pone, digamos, en el camino de la confrontación con Estados Unidos, de alguna manera terminan implicados o acusados de apoyar a grupos terroristas. Como terrorismo doméstico, es decir, como terrorismo que se da en el país, definen también a los actos violentos y criminales cometidos por individuos y grupos para promover objetivos ideológicos derivados de influencias domésticas, como las de naturaleza política, religiosa, social, racial o ambiental. Entonces, mi querido Jesús, bajo este concepto que uno se encuentra en la página del FBI, cuando habla de actos violentos y criminales cometidos por individuos y o grupos para promover objetivos ideológicos derivados de influencias domésticas, y en este caso yo como influencia doméstica pondría el gran consumo de drogas. 150,000 millones de dólares representa anualmente hasta el año 2022, hasta el 31 de diciembre del 2022. Bueno, más bien octubre, que es cuando se cierra el año fiscal, más o menos se calcula que 150,000, fíjate la barbaridad de dinero, 150,000 millones de dólares es lo que representa el mercado de las drogas. Sí, Entonces, ¿no? por eso cantidad inmensa de organizaciones capitalistas, a fin de cuentas, intentando que parte de esa tajada de 150,000 millones de dólares se vaya para sus bolsillos, ya sea para sus cuentas bancarias o para su bolsillo, literalmente, físicamente el dinero, pues luchan por estar, digamos, como proveedores de los grandes consumidores que existen en ese país. Sin embargo, en la contradicción de este concepto con respecto a lo que intentan hacer John Kennedy en Luisiana y también Dan Crenshaw, este señor que fue ex Navy SEAL, que ahora es congresista por Houston, de denominar, de equiparar a las organizaciones de narcotraficantes mexicanas con organizaciones terroristas, este factor, ¿no? Dice naturaleza política, religiosa, cuestiones o objetivos ideológicos. Pues ahí no hay cuestiones, no hay, digamos, una cuestión ideológica Claro. y no hay tampoco una naturaleza religiosa. Lo único podría ser, lo único religioso podría ser el ganar dinero a raudales a como dé lugar, y eso no es muy religioso que digamos, Jesús. Es que ese es uno de los grandes puntos. Mira, el término narcoestado, ojo con esto, es mucho el mainstream de Estados Unidos. Siempre, hablar del narcoestado. Y tiene una intencionalidad por parte de la Unión Americana, que es menguar a un gobierno en turno, a un país en turno. En el caso de México, Estados Unidos jamás se refirió a un narcoestado, ni con Felipe Calderón, ni con Enrique Peña Nieto. Lo comenzó a hacer con mucha fuerza con Andrés Manuel López Obrador. Y lo comenzó a hacer después de que Andrés Manuel López Obrador toma decisiones relacionadas, uno, con la ley minera, que hoy por cierto se publicó en la Gaceta Oficial, y con lo relacionado con el litio. A partir de ahí, Estados Unidos, sobre todo sus medios de comunicación y sus principales representantes en el poder legislativo de ese lado, comienzan a hablar entonces que en México hay un narcoestado, que en México existe el narcoestado. Y el narcoestado, como su nombre lo dice, es todo el Estado, absolutamente todo el Estado cooptado por el crimen organizado. Pero nunca lo hicieron antes, lo hicieron hasta ahora precisamente. Y ahí nos damos cuenta cómo manipulan el término para sus propias ambiciones y sus propios intereses. De ahí nos vamos precisamente a esta definición que tú excelentemente compartes, Tocayo, en donde si nos basamos en la propia narrativa de los Estados Unidos, esa narrativa que surge desde la década de los 70, fíjate bien desde cuándo estamos hablando, no hay una base, porque para ellos los cárteles de la droga son delincuentes. Los cárteles de la droga son productores de amapola, productores de marihuana, productores de drogas sintéticas. Pero
no tienen una definición política, no tienen una definición religiosa, no tienen una definición ni siquiera en un momento dado, como ellos lo quieren llegar a manejar, una intencionalidad económica capitalista. Aún y cuando, ojo, el narcotráfico como tal es lo más capitalista del capitalismo. La forma como están organizados o como lo organizaron, porque ese es otro detalle importante. No hay que olvidar cómo nacen los cárteles en México. En México no existían los cárteles. En México el nombre cártel no había. Al cártel de Guadalajara, que fue supuestamente fundado por Félix Gallardo, por Caro Quintero, por Ernesto Fonseca, se le puso así años después y lo nombró así el New York Times, un medio norteamericano, que ya posteriormente hizo lo mismo con el mencionado cártel de Cali y el mencionado cártel de Medellín. Cuando cae Miguel Ángel Félix Gallardo, cuando Carlos Salinas de Gortari toma el control de este país, cuando el neoliberalismo se sienta en el poder de Estados Unidos con los ahora neocom, como se les conoce, y en México con Salinas y en otros puntos del mundo, es cuando entonces reparten los territorios, Tijuana para los Arellano, Tecate para el Chapo, Sinaloa para el Mayo y para el Güero, de repente Juárez para Amado Carrillo, el Golfo para Juan Nepomuceno Guerra, que por cierto era padrino de Raúl Salinas de Gortari, compadre de Raúl Salinas Lozano, como detalle, y entonces comienzan a operar los cárteles como empresas y se les nombra cárteles. Y comienza a darse precisamente esa estructura en donde vemos lavado de dinero, medios de distribución, de publicidad, de producción como tal. Y ojo, al ser lo más brutal del capitalismo, la explotación laboral, porque la gente que se dedica a los oficios, digámoslo así, oficios entre comillas, de arriba para abajo, de abajo para arriba, perdón, de abajo para arriba, son los peores pagados, con los peores horarios, sin ningún tipo de prestación social, ni mucho menos, ningún tipo de ventaja. ¿A qué nos recuerda esto, Tocayo? A las empresas instauradas por el neoliberalismo, a la política laboral y económica del neoliberalismo. Entonces nos topamos con que ni siquiera por ese lado los cárteles de la droga responden a la definición de terroristas como lo está manejando Estados Unidos. Por lo tanto, es una de las grandes, grandes hipocresías norteamericanas, pero sobre todo viene a desnudar precisamente cuál es la intención con ese tipo de acciones de este tipo de personajes como John Kennedy, por ejemplo, y otros más. Personajes que, ojo, no tienen, y eso es para mí determinante, no tienen la influencia en el gran poder que es el que maneja las cosas, que es el gran capital, que es el poder económico, para poder influenciar de esa manera. Porque retomamos lo que te decía al principio, el poder económico, el gran capital, en donde nos topamos con gente que nadie votó por ellos, pero que están ahí guarecidos en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Interamericano, en el Banco Mundial, en fideicomisos o fondos como Vanguard, como BlackRock y demás. Son personajes, son poderes que saben perfectamente lo fundamental que es el dinero del crimen organizado, que saben que ese dinero ayuda a financiar otro tipo de actividades. Entonces, difícilmente van a ir en contra de lo que a ellos les está generando una ganancia constante. E incluso lo que pasó ahora en Ciudad Juárez, yo lo definí hace unos días en mi canal de YouTube ayer precisamente como el ejemplo de lo que es la economía criminal. Es decir, esta economía criminal que genera las condiciones en violencia, en economía, en desempleo, en cuestiones sociales, para que la gente migre, para que la gente se vaya, pero es esa misma economía criminal la que impide que sean regularizados, perdóname, en Estados Unidos, en Italia, en España, en Francia, en grandes potencias. ¿Por qué? Porque es esa misma economía criminal la que esclaviza a los migrantes. ¿Cómo? Con trabajos mal pagados. El día que regulen a los migrantes en Estados Unidos, a ver de qué viven lo del señor Warren Buffett, ¿no? Entonces, es de ahí en donde te topas que viene el rostro más brutal. ¿A quién le responden los grupos criminales cuando explotan al migrante, cuando trasladan al migrante hacia los Estados Unidos, cuando los secuestran, cuando los utilizan como burreros, cuando los preparan como sicarios, pues le responden precisamente a esa misma élite criminal? Entonces, con base en todo ello, pues lo que piden o proponen o manejan estas personas, pues es eso, simplemente estridencia, una estridencia de su parte, tratando de convencer a un sector de su sector electoral, de que pueden llevar a cabo una acción de esta naturaleza. Pero en el fondo, el gran poder de Estados Unidos, que tiene 35 años sentado en Washington y que ha convertido a los presidentes de Estados Unidos republicano o demócrata en simples administradores, ese gran poder
sabe perfectamente que las cosas no funcionan así y no se va a dar un balazo en el pie, ¿no? Oye, pues yo a veces no estoy tan seguro porque yo fui formado en la vieja escuela, estudié mi licenciatura entre 1999 y 2004 y después hice mi posgrado del 2004 al 2006 y luego esperé unos años para volver a entrar a estudiar el doctorado de 2011 a 2015. Y bueno, pues fui formado por profesores estructuralistas, ¿no? Estos que te dicen que la estructura determina el comportamiento humano. Ya en el doctorado tuve un asesor de tesis que es constructivista. El constructivismo como enfoque de la vida, como teoría, parte de la idea de que la realidad se construye de manera colectiva y de que no solamente la estructura permea cómo se comportan los individuos, sino también los individuos con su práctica colectiva impactan la estructura. Es decir, el chiste Ujú. es ver cómo la conducta humana termina por crear estructura que después la determina cómo se comporta. Es decir, nos juntamos, determinamos que este billetito con un Benito Juárez antes valía 20 pesos, ahora me ajusta para un determinado número de productos, ahora ese mismo Benito Juárez azul vale 500 y me sirve para otras cosas. Pero finalmente son convenciones sociales que generalmente la colectividad termina por aceptar y darle significación a las cosas. ¿Por qué te digo todo esto, Tocayo? Porque estaba yo siguiéndole la pista al terrorismo, porque yo antes estudiaba, me especialicé en el tema del Medio Oriente, entonces Mm. trabajaba mucho temas de Siria, de Egipto, de Israel y Palestina. Bueno, Israel y Palestina es como mi ancla fuerte. De hecho, pues hasta saqué un libro al No, respecto. claro. Y ahora he estado trabajando con el tema el cabildeo de los armenios y los turcos en Estados Unidos, justamente trabajando temas de cabildeo, que por cierto en Los Ángeles se me acabaron los libros que llevé a regalar. No creí que los paisanos estuvieran tan interesados en estos temas desde un enfoque muy académico. Pero bueno, me dio mucho gusto. ¿Por qué te decía esto? Porque por mucho tiempo yo le seguí la pista al estudio del terrorismo y del contraterrorismo. Ujú. Y sé que en Estados Unidos el terrorismo tiene la prioridad en materia de seguridad nacional para el Pentágono y que pobre de aquella organización o pobre de aquel país que sea catalogado como o como terrorista o como patrocinador del terrorismo, porque en ese momento se le viene pues todo el poder de fuego y todo el poder de las sanciones de Estados Unidos. Sí, Con claro. todo y que, como bien lo dices, es suicida el asunto. Y históricamente el concepto terrorista se utilizó mucho para estigmatizar a los musulmanes Así de es. Egipto, de Palestina, de Siria, de Libia, etcétera, de Yemen. Bueno, casi después del atentado de las Torres Gemelas, que todavía sigue siendo un enigma, un misterio, Ujú. Sí, cómo una claro. torre a la que le impactan los aviones así, en lugar de caerse así, se cae así, o en lugar de partirse en dos, se cae así, ¿no? Como si hubieran detonado por abajo. Cuando uno ve detonaciones en China de grandes edificaciones, o ahí mismo en Estados Unidos, pero no, las torres casualmente se cayeron así, y luego la otra, y luego los aviones, no sé, en fin. Pero el concepto volvió a reforzar la política de seguridad de Estados Unidos como prioridad de combatir todo lo que oliera a terrorismo. Por eso México, no solamente ahora desde con López Obrador, sino desde el mismísimo Ernesto Zedillo, después con Vicente Fox, después con Felipe Calderón, luego con Peña Nieto, fue una constante. Mi tesis doctoral se trató acerca de cómo contrastar el cabildeo del Estado mexicano versus la diáspora mexicana tenía más influencia o más incidencia en las decisiones de política doméstica de Estados Unidos, y una constante que yo veo, y que ahí sí no importa el partido político, que históricamente la Cancillería mexicana, Cedillo, Fox, Calderón, Peña y ahora López Obrador, Ujú. todo el espectro político mexicano siempre han luchado por evitar, sobre todo desde que se convierte en prioridad la cuestión de terrorismo, han luchado por evitar que se designe las organizaciones terroristas, perdón, a las organizaciones de narcotraficantes como organizaciones terroristas.
Y cuando uno le da seguimiento, este es el Ministerio del Exterior de Francia, que pone la publicación de una especie de la historia de, pues, cuándo se empezó a ocupar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del tema del terrorismo. Y dice, bueno, pues a principios de la década de los 90, y dice su acción consiste específicamente o entonces principalmente en la adopción de sanciones contra los estados sospechosos de estar vinculados con ciertos actos terroristas y sobre todo esta parte que es lo importante, a partir de 1999 se crea la resolución 1269 que exhorta a todos los países a colaborar para impedir y reprimir todos los actos terroristas y preveía la intención o la intensificación de las iniciativas contraterroristas del Consejo de Seguridad que se hizo efectiva después del 11 de septiembre del año 2001. ¿Por qué menciono todo esto y por qué pareciera que es demasiado rollo mareador para llegar al siguiente punto? Porque me parece que el contexto es muy importante. Siempre. Y porque también, como constructivista, te planteaba la concepción de los constructivistas con respecto a la realidad y la relación de mutua constitución entre la estructura, que sí influye cómo se comportan los sujetos, pero también cómo la práctica de los sujetos de la colectividad en la vida cotidiana permea las estructuras y entonces hay una mutua constitución y mutua influencia. Y menciono esto en el contexto de que mucha gente dice, es que profesor, pareciera que el Estado mexicano está defendiendo a los carteles de la droga cuando sí cometen muchos crímenes de lesa humanidad, sí cometen muchas vejaciones, tortura, o sea, cosas que estarían tipificadas en una corte internacional, pues como crímenes contra la humanidad. Y entonces yo vuelvo y regreso y digo, ni el Estado, ni los periodistas, ni los analistas estamos defendiendo a las organizaciones criminales, que para eso ya hay una legislación. Lo que estamos previniendo y advirtiendo es que con esta misma estrategia, el gobierno del vecino del norte ya se metió a Irak, hizo un desmadre, ya se metió a Afganistán, hizo un desorden, ya desmadró Colombia y no se acabó el tema de talibanes, no se acabó el tema del terrorismo, no se acabó el tema de la exportación de drogas en Colombia, poniendo, digamos, situaciones de países distintos en donde sí se aplicó como esta teoría. Y creemos que el asunto de denominar a estas organizaciones como terroristas es porque en la legislación de Estados Unidos, tocayo, el tema terrorista está hasta arriba y ahora sí habría presupuesto y habría una justificación muy aceptada entre el público, entre los votantes de constituencies, que le llaman, para poderse meter, ocupar nuestro territorio y probablemente arrebatarnos derechos civiles y también recursos.